Casi una semana después del fallecimiento de Julián Muñoz, han comenzado a surgir nuevas revelaciones sobre su legado económico, lo que ha generado un gran revuelo en los medios y en la sociedad. Su herencia, que parecía haber desaparecido de forma misteriosa, se ha convertido en el centro de atención. Muñoz, conocido por haber sido un simple camarero originario de Arenal, un pequeño pueblo en la provincia de Ávila, comenzó su vida con ambiciones elevadas pero recursos limitados. Sin embargo, su mudanza a la Costa del Sol marcó el inicio de una existencia repleta de oportunidades y desafíos. Arribó a este próspero rincón del sur de España con un espíritu emprendedor, y aunque contaba con escasos fondos, su trayectoria política le permitió experimentar un ascenso vertiginoso que pocos habrían podido prever. A lo largo de su vida, Julián fue testigo de un giro radical en su situación financiera. Pasó de ser un camarero ordinario a convertirse en una figura influyente en la política local. Su incursión en la administración pública comenzó cuando fue elegido concejal, un cargo que le abrió las puertas al poder y la influencia en Marbella. Posteriormente, su carrera política alcanzó su punto culminante al asumir el cargo de alcalde, una posición que le permitió acumular una considerable fortuna. Durante este periodo, Julián vivió un nivel de prosperidad que le permitió disfrutar de lujos desmesurados y una vida de excesos que se prolongó hasta sus últimos días. Antes de profundizar en la acalorada controversia que rodea su legado, queremos recordarles a nuestros seguidores la importancia de respaldar el canal. No olviden dar me gusta a nuestros vídeos, suscribirse para mantenerse al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. A pesar de esta aparente bonanza, Maite Zaldívar, su exesposa y compañera durante gran parte de su vida, se encargó de declarar públicamente hace unos días que Julián había fallecido en la ruina. Este comentario, cargado de sarcasmo y controversia, desató una ola de reacciones. Algunos se cuestionaban cómo un hombre que había vivido rodeado de riquezas pudo haber muerto sin nada. Sin embargo, lo innegable es que tras su deceso aún quedan 46 millones de euros de los cuales no se tiene rastro. Esta suma, considerada una fortuna considerable, se encuentra en paradero desconocido. Según la legislación y los acuerdos familiares, los herederos legales de esta fortuna serían Maite Zaldívar, sus hijas Celia y Eloísa, y los 4 nietos de Julián. La historia de la herencia de Muñoz se ha convertido en un tema de discusión entre los medios y el público en general, ya que algunos sostienen que, a pesar de las afirmaciones, aún queda dinero y bienes por descubrir. Es fundamental analizar a fondo esta cuestión de la herencia, ya que lo que se dice públicamente no siempre refleja la realidad. La afirmación de que Muñoz murió sin un centavo parece contradecir la existencia de una pensión de viudedad y otros beneficios que podrían estar ocultos. Además, hay propiedades y otros activos que podrían no haber sido contabilizados de manera adecuada. Todo esto invita a especular si realmente Julián vivió en la miseria o si, como algunos sospechan, logró ocultar parte de su fortuna antes de su fallecimiento. El contexto de esta situación no puede entenderse sin examinar los últimos 15 años de la vida de Julián Muñoz, marcados por un escándalo de corrupción urbanística que alteró su destino para siempre. Este escándalo, que estalló a mediados de la década de 2000, sacudió los cimientos del Ayuntamiento de Marbella y lo llevó a prisión junto a su entonces pareja, Maite Zaldívar. El caso también afectó a Isabel Pantoja, la famosa cantante con la que Julián mantuvo una relación sentimental que captó titulares durante años. La trama de corrupción no solo impactó la vida política de Muñoz, sino también su vida personal, marcada por traiciones, infidelidades y escándalos que lo acompañaron hasta el final de sus días. La historia de amor entre Julián y Maite ha sido una montaña rusa de emociones y acontecimientos. Se conocieron en un momento complicado para ambos. Julián, que en ese entonces trabajaba como camarero en un bar de Madrid llamado La Pupa, entabló una relación con Maite, quien también enfrentaba dificultades. Maite, hija de un guardia civil, había crecido en la casa cuartel de la Guardia Civil en el barrio de Leganitos en Marbella. Su juventud fue considerada rebelde para la época, ya que fumaba, bebía y usaba minifaldas, algo inusual para las mujeres de su generación. Además, tuvo una relación con uno de los dueños de la autoescuela San Carlos, quien estaba casado, pero la dejó embarazada. Debido a la controversia que rodeaba su embarazo, se trasladó a Madrid, pero la relación terminó trágicamente cuando el padre de su hija, Eloísa, falleció en un accidente de tráfico. Después de este trágico suceso, Maite y Julián comenzaron su vida juntos en Marbella. Sus inicios fueron humildes. Llegaron a la ciudad en un coche en mal estado y se instalaron en el barrio de la Divina Pastora, una zona de trabajadores. Ambos trabajaron en empleos precarios. Julián consiguió trabajo como camarero en Puerto Bu y Maite fue empleada en el antiguo Hotel Incosol, de donde fue despedida por solicitar fines de semana libres que no le correspondían. Además, trabajó como azafata en los cines de Puerto Banús. La pareja intentó abrir un negocio de restauración,
pero este fracasó, generando deudas que los llevaron a cerrar el local. Sin embargo, el destino de la pareja cambió cuando conocieron a Jesús Gil, el controvertido alcalde de Marbella y magnate empresarial. Fue en ese momento cuando la suerte le sonrió. Julián se convirtió en el protegido de Gil, lo que le permitió ascender rápidamente en el partido político y en la vida social de Marbella. De la mano de Gil, Julián se convirtió en una figura clave en la política de la ciudad, alcanzando un control casi absoluto sobre el ayuntamiento, o al menos eso era lo que Gil le hacía creer. Durante esos años, Julián y Maite disfrutaron de un estilo de vida opulento, sin reparos ni remordimientos. Alquilaban avionetas para cenar en Marruecos y regresar el mismo día, compraban joyas y relojes de lujo en las joyerías más exclusivas, como Gómez y Molina, que atendían a jeques y princesas de Oriente Medio. Uno de los ejemplos más claros de la extravagancia de Julián y Maite fue la compra de un juego de collar y pendientes valorado en más de 15,000 euros, una suma descomunal en esa época. Esta vida de lujos y excesos les permitió codearse con la élite de Marbella y les proporcionó una imagen de éxito que, con el tiempo, se ha desvanecido. Sin embargo, los rastros de esa opulencia permanecen, y tras su fallecimiento, la sombra de su fortuna perdida sigue intrigando a muchos. El enigma sobre la herencia de Julián Muñoz apenas comienza, y es probable que en los próximos meses se revelen más detalles sobre el paradero de su fortuna y el destino de sus bienes. Mientras tanto, las preguntas sobre cómo alguien que vivió rodeado de riqueza pudo terminar en la ruina siguen sin respuesta. A finales de los años 80 y principios de los 90, Julián Muñoz y Maite Zaldívar, conocidos en ese entonces como simples camareros que apenas lograban salir adelante, comenzaron a ser percibidos como clientes destacados en los círculos de Marbella. La vida les había dado un giro inesperado. De servir mesas y atender bares, pasaron a codearse con la élite marbellí, rodeados de lujo y riqueza. Sin embargo, este ascenso meteórico no pasó desapercibido. Todo cambió con la llegada de Isabel Pantoja a la vida de Muñoz. Fue entonces cuando su lujoso estilo de vida, hasta ese momento oculto tras las apariencias, salió a la luz pública y con ello comenzaron a multiplicarse las dudas sobre el origen de su fortuna. En su última entrevista póstuma, concedida a Santi Acosta en el programa Canonizados, Julián Muñoz, apodado Cachuli, reveló un dato impactante. Según él, Isabel Pantoja, la famosa tonadillera, había sido la responsable de quedarse con todo su patrimonio. Afirmó que, tras gastar todo el dinero, lo dejó completamente en la ruina. Esta declaración causó un gran revuelo, no solo porque implicaba a Pantoja en el descalabro financiero de Muñoz, sino porque contradecía la imagen que ambos habían proyectado durante años, la de una pareja poderosa y económicamente estable. Es importante recordar que Isabel Pantoja no ha estado exenta de polémicas en los últimos años. Tras ser condenada por su implicación en el escándalo de corrupción en Marbella, también conocido como la Operación Malaya, la cantante cumplió su sentencia en prisión. Después de salir de la cárcel, tuvo que enfrentar una dura realidad: la pérdida de gran parte de su patrimonio y la necesidad de trabajar para mantener su estilo de vida. Así, a pesar de que muchas de sus decisiones no parecían ser las más acertadas, Pantoja no tuvo más remedio que participar en programas de televisión para generar ingresos. Uno de los ejemplos más notorios fue su participación en el programa Supervivientes de Telecinco, donde se adentró en el mundo del reality show con el fin de volver a estar en el centro de atención y asegurar una fuente de ingresos. Por su parte, Maite Zaldívar también tuvo que reinventarse tras su paso por la cárcel. Abrió un pequeño negocio en un mercado de abastos, donde montó un puesto que combinaba la venta de productos con un bar de tapas. Aunque no era un negocio deslumbrante ni comparable a la vida de lujos que había disfrutado junto a Julián Muñoz, le permitió mantenerse de manera honrada. Este modesto puesto reflejaba su intento de rehacer su vida tras los escándalos y las dificultades económicas. La historia de Julián Muñoz tras su salida de prisión fue muy distinta. Al abandonar la cárcel, entabló una relación con Karina Pau, una empresaria vinculada al mundo de los caballos. Al principio, se especulaba que ella fue quien sostuvo económicamente a Muñoz durante sus últimos años. Sin embargo, la pregunta que se hacía todo el mundo era de dónde provenía realmente el dinero que le permitía a Muñoz mantener un cierto nivel de vida tras todo lo sucedido. A pesar de las constantes declaraciones de Maite Zaldívar, afirmando que Julián había muerto en la más absoluta ruina, muchos comenzaron a sospechar que no todo era como parecía. De hecho, algunos sostienen que Muñoz aún tenía derecho a una pensión de viudedad, lo que generó una nueva ola de especulaciones sobre su verdadera situación económica. Una de las claves más intrigantes en este caso es la aparición de un notario en la finca de Cantora, propiedad de Isabel Pantoja, apenas unas horas después de que se conociera la muerte de Julián Muñoz. Este hecho desató una avalancha de teorías y especulaciones. Podía ser que esta visita estuviera relacionada con la muerte de Muñoz o con la herencia que dejó. Algunos llegaron incluso a plantear la posibilidad de que Isabel Pantoja y Julián Muñoz estuvieran casados en secreto,
lo que abriría un nuevo capítulo la compleja saga de su relación y de la fortuna que ambos manejaron durante años. La especulación sobre la fortuna oculta de Julián Muñoz se intensificó cuando comenzaron a circular rumores sobre la existencia de 46 millones de euros que habrían sido transferidos a paraísos fiscales. Se decía que este dinero estaba esperando ser reclamado por sus herederos, quienes en ese momento se encontraban bajo el foco mediático. El hecho de que sus herederos estuvieran tan expuestos ante la opinión pública despertó el interés de la Fiscalía Anticorrupción, que decidió investigar el origen de estos fondos y el destino final del dinero de Muñoz. Además, otro aspecto que parecía haberse olvidado en medio de toda esta trama eran los ingresos que Julián Muñoz y su entorno generaron a través de la televisión. Durante los últimos años, tanto él como Maite Zaldívar y otros miembros de su familia, como su nieto, participaron en varios programas de televisión. Específicamente, se hizo mucho ruido con la entrevista póstuma que Julián concedió al programa Canonizados antes de su muerte. Muchos se preguntaron si esta entrevista, como tantas otras que habían hecho los Muñoz Zaldívar, fue realmente gratuita. La mayoría asumió que no lo fue, lo que generó aún más dudas sobre la veracidad de las afirmaciones de ruina total que habían surgido tras su fallecimiento. Otro punto clave que ha salido a la luz es el papel de las propiedades y bienes. Aunque no se encontraron grandes propiedades a su nombre, hay indicios de que parte de su fortuna fue registrada a nombre de sus hijas, Maite Zaldívar o incluso su cuñado, el hermano de Maite. Este movimiento estratégico le habría permitido ocultar parte de sus activos, asegurándose de que, aunque legalmente no poseyera nada, su entorno cercano pudiera disfrutar de esos bienes. A pesar de todas las afirmaciones de Maite Zaldívar sobre la ruina financiera de Julián Muñoz, el misterio sobre su fortuna parece estar lejos de resolverse. Cada nuevo detalle que surge no hace más que complicar una historia ya de por sí enredada. Isabel Pantoja, Maite Zaldívar, Karina Pau, los herederos y los rumores sobre millones ocultos en paraísos fiscales conforman un entramado difícil de desenredar. Finalmente, la historia de Julián Muñoz y su lujosa vida de excesos sigue siendo un ejemplo de cómo las apariencias pueden engañar. Aunque muchos lo vieron caer en desgracia con su paso por la cárcel y la aparente desaparición de su fortuna, las dudas sobre el verdadero paradero de su dinero y el papel que jugaron las personas a su alrededor persisten. ¿De verdad murió en la ruina, o por el contrario, supo ocultar su fortuna lo suficientemente bien como para que su legado aún esté por descubrirse? Mientras no se resuelvan todas estas dudas, la historia de Julián Muñoz continuará alimentando titulares y generando especulaciones. Este tema, aunque parezca reciente, lleva resonando en la opinión pública desde hace años, especialmente lo que respecta a la Operación Malaya, este caso de corrupción urbanística que sacudió Marbella y destapó una red de tramas ilegales. Ahora, el foco de atención se centra en la herencia de Julián Muñoz, una herencia envuelta en misterio y polémica, donde incluso se especula que el nombre de Isabel Pantoja podría aparecer en algún momento, aunque muchos han querido evitar que esta relación salga a la luz. Mi impresión es que hay ciertos intereses detrás de este esfuerzo por mantener a Pantoja fuera del radar mediático. En este contexto, es cierto que Isabel Pantoja ha sido una figura central en la vida de Julián Muñoz durante varios años, y su participación en este entramado financiero podría salir a relucir. Aunque parece que existe un esfuerzo por desviar la atención, no es fácil entender por qué. Pero lo cierto es que hay detalles que indican que las conexiones entre la herencia de Muñoz y Pantoja podrían ser más profundas de lo que se ha hecho público. Esto añade una nueva capa de misterio a una herencia que ya de por sí está rodeada de interrogantes. Entre los datos que han emergido los últimos días, uno que ha llamado la atención es la situación de Elia, la hija menor de Julián Muñoz. Se sabe que tuvo una tienda de moda que, desafortunadamente, no pudo sostenerse en el tiempo y terminó cerrando. Esta tienda fue una apuesta por parte de la familia para crear un negocio propio, pero con el tiempo, las dificultades financieras obligaron a clausurarla. En este contexto, Maite Zaldívar, quien se ha mantenido al lado de Julián durante sus últimos años, decidió involucrar a su hija en el negocio familiar. Según parece, Elia ha estado ayudando en el pequeño puesto que Zaldívar montó en un mercado de abastos. Este puesto es modesto, pero ha sido una forma de mantenerse a flote tras los escándalos y las complicaciones económicas. Es difícil discernir si este negocio es una fachada para aparentar una vida más humilde o si realmente refleja la realidad financiera de la familia. Lo cierto es que a lo largo de estos últimos años hemos visto a Maite, Elia y otros miembros de la familia disfrutando de cenas en restaurantes, terrazas y chiringuitos, algo que contrasta con la imagen de austeridad que se ha intentado proyectar. Marbella, como todos sabemos, no es precisamente un lugar económico para vivir y este tipo de actividades no suelen ser accesibles para quienes viven en una situación de precariedad. Hay quienes creen que, a pesar de todo, Julián Muñoz dejó una huella en Marbella. Existen rumores de que donde quiera que fuera, siempre era bien recibido y que en muchos sitios lo invitaban a todo. Sin embargo, esto podría ser una imagen distorsionada.
Si bien es cierto que en alguna ocasión pudo haber sido tratado como un personaje importante, no parece que esa hospitalidad se extendiera indefinidamente. Es decir, las invitaciones ocasionales no se traducen en una vida de lujos permanente, y es aquí donde surge la duda sobre cómo mantenían su estilo de vida, especialmente tras haber sido condenados por corrupción. En paralelo, en los programas más críticos de televisión han comenzado a surgir voces que apuntan a una posible desaparición de Maite Zaldívar de la escena pública. Según estas teorías, Maite y su actual pareja podrían estar planeando alejarse de los reflectores y vivir una vida más tranquila, posiblemente fuera de España. El motivo de esta especulación es la posibilidad de que Maite esté esperando recibir una pensión de viudedad tras la muerte de Julián Muñoz, lo que le permitiría mantenerse sin grandes dificultades económicas. No obstante, esta posibilidad ha generado controversia, ya que algunos consideran que, dado que ambos fueron condenados por corrupción, no debería beneficiarse de este tipo de pensión. Es llamativo cómo Julián Muñoz, a pesar de no tener propiedades a su nombre, fue una de las personas que más se benefició de la Operación Malaya. Aunque no fue el que más dinero extrajo de la trama, sí fue quien se llevó la mayor parte de la atención mediática. Su figura se convirtió en un símbolo de la corrupción en Marbella y su vida, tanto pública como privada, fue expuesta de manera implacable en los medios. Este tipo de exposición no ha ayudado a disipar la sospecha sobre su fortuna oculta, y muchas personas creen que, aunque oficialmente no poseía nada, gran parte de su patrimonio podría haber sido registrado bajo nombres de familiares o amigos cercanos, lo que le permitió ocultar su riqueza. Reabrir el caso de la Operación Malaya sería un movimiento peligroso para algunos, sobre todo porque aún existen conexiones políticas y económicas que no se han resuelto del todo. La trama de corrupción que afectó a Marbella no solo implicó a figuras como Julián Muñoz y Maite Zaldívar, sino que también tocó a personas influyentes del ámbito político, empresarial y mediático. Si este caso volviera a tomar relevancia, podría destapar nuevos secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Además, no sería sorprendente que algunos de los involucrados en esta trama sigan teniendo amigos en los medios de comunicación, lo que podría ayudar a suavizar la imagen pública de la familia. Otro aspecto interesante es la aparente inconsistencia entre la supuesta situación financiera de la familia y su nivel de vida. A pesar de que se afirma que están en la ruina, las apariciones públicas en lugares costosos y los rumores sobre una posible fortuna escondida generan dudas. Algunas personas incluso sugieren que la familia de Muñoz podría estar planeando emigrar en un futuro cercano, probablemente para evitar la atención mediática y las investigaciones que podrían surgir en torno a su herencia. Es fundamental tener en mente que la herencia de Julián Muñoz ocupa el núcleo de este extenso y complejo debate. A pesar de que de manera oficial nunca tuvo grandes propiedades ni cuantiosos bienes a su nombre, la incógnita sobre el destino de su supuesto patrimonio sigue siendo un enigma que mantiene en vilo a la opinión pública. Las especulaciones y teorías sobre la existencia de cuentas en paraísos fiscales, activos registrados a nombres familiares o terceros, e incluso posibles mecanismos financieros utilizados para ocultar su riqueza continúan circulando entre los medios y expertos. Todo esto genera una gran confusión y hasta el momento no se ha podido desvelar completamente el entramado financiero que rodea a la figura de Muñoz. El contexto que envuelve esta situación no se puede comprender plenamente sin mencionar a las dos mujeres que más influyeron en la vida de Julián Muñoz, Isabel Pantoja y Maite Zaldívar. La historia que los une no es solo una trama de relaciones personales, sino también una red de ambiciones, poder y secretismo. En primer lugar, Isabel Pantoja, quien fue una de las parejas más célebres de Muñoz, ha sido vinculada constantemente con las finanzas y el patrimonio del exalcalde. Aunque ella también fue condenada en el marco de la Operación Malaya, lo cierto es que su participación en los asuntos financieros de Muñoz no ha sido del todo clara. Se ha insinuado que parte de la fortuna perdida podría estar relacionada con ella, pero no hay pruebas concluyentes. Por otro lado, Maite Zaldívar, quien estuvo casada con Muñoz durante muchos años y compartió la mayor parte de su vida en Marbella, también ha sido una figura clave en esta trama. Tras su separación y posterior reconciliación con Muñoz, Zaldívar ha estado en el centro de las especulaciones sobre el paradero de la fortuna. Algunas señalan que la reconciliación entre ambos, poco antes de la muerte de Muñoz, podría haber tenido un trasfondo económico, quizás con el objetivo de proteger ciertos bienes o garantizar una pensión para Maite y sus hijas. Mientras tanto, los herederos de Julián Muñoz, sus hijas Elia y Eloísa, así como sus nietos, han sido objeto de un escrutinio público implacable. La opinión pública, y en particular los medios de comunicación, han seguido de cerca cada movimiento de la familia, intentando descubrir si ellos también estarían involucrados en el manejo de la presunta fortuna oculta. La gran interrogante que surge es si los miembros de esta familia serán capaces de dejar atrás el peso del escándalo que los ha rodeado durante tanto tiempo y reconstruir sus vidas fuera de la sombra de la Operación Malaya, o si, por el contrario, el pasado los seguirá persiguiendo indefinidamente. El dilema es aún más profundo. La relación entre la corrupción de la trama urbanística,
La vida de opulencia que llevó Julián Muñoz y la polémica herencia que dejó tras su muerte parece ser un asunto que no se resolverá de manera rápida y sencilla. Cada nueva revelación sobre el caso añade más interrogantes que respuestas, y todo apunta a que el desenlace de esta historia todavía está lejos de esclarecerse. Se habla de posibles investigaciones adicionales por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y no sería raro que nuevos detalles sobre el paradero de los bienes de Muñoz salgan a la luz en los próximos meses. Un aspecto relevante es que la figura de Julián Muñoz ha sido desde el principio una de las más mediáticas y controvertidas de la corrupción en España. Su vida ha sido un escaparate de lujo y poder, y su caída en desgracia, un símbolo de las consecuencias de la corrupción desenfrenada en el país. Sin embargo, a pesar de haber sido condenado, su legado sigue siendo objeto de debate y su enigmática herencia se ha convertido en uno de los casos más intrigantes de la historia reciente del país. La conexión con personajes públicos como Isabel Pantoja añade otra capa de complejidad a la historia. Pantoja, quien aún mantiene una imagen pública activa, ha intentado rehacer su vida tras la cárcel, pero su relación con Muñoz sigue siendo un tema que inevitablemente la persigue. A pesar de sus esfuerzos por mantener una carrera artística, las sombras del pasado continúan acechándola. Por completo de la trama de corrupción que marcó un punto de inflexión en su vida y en la de Muñoz, las teorías sobre una posible fortuna oculta de Julián Muñoz no se limitan a las cuentas bancarias en paraísos fiscales. También se ha hablado de bienes inmuebles que podrían estar registrados a nombre de familiares o socios cercanos, lo que complicaría aún más cualquier investigación. La opacidad con la que se gestionaron los asuntos financieros de Muñoz durante su mandato como alcalde de Marbella, así como después de su caída en desgracia, ha dificultado a las autoridades el rastreo de su patrimonio. Esto ha dado pie a la proliferación de especulaciones sobre la existencia de bienes no declarados y de movimientos económicos que podrían haberse producido fuera del alcance de la ley. En resumen, la historia de Julián Muñoz, Maite Zaldívar y la misteriosa herencia de Muñoz sigue siendo uno de los casos más mediáticos y controversiales en España. Las conexiones entre la corrupción, la ambición y el lujo han convertido este caso en un referente sobre cómo las figuras públicas, una vez en el poder, pueden caer en las redes de la ilegalidad para satisfacer sus intereses personales. La posibilidad de que esta historia aún tenga capítulos por escribir es alta, y lo más probable es que el destino final de la herencia de Muñoz y la verdad sobre su fortuna oculta sigan siendo objeto de especulación y minucioso análisis por parte de la prensa y la opinión pública. En conclusión, la trama de Julián Muñoz y su enigmático patrimonio no se resolverá fácilmente. La combinación de factores políticos, financieros y personales ha creado una historia intrincada, llena de giros y vueltas que sigue fascinando y preocupando al público. Aunque muchos desean dejar atrás este episodio de corrupción, parece que las secuelas de la Operación Malaya continuarán resonando en la vida de todos los implicados durante mucho tiempo más. Lo que está claro es que el destino de la herencia de Muñoz seguirá siendo un tema de gran interés, no solo por lo que representa en términos económicos, sino también por las implicaciones morales y legales que lo acompañan. Así concluye nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de la televisión. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like, suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo, comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.